Buenos días, hermanos. Hermanos, al ir llegando al templo nos hemos reconocido en el saludo, en las palabras, que cambiamos como hermanos de una familia que cada día vuelve a encontrarse. El canto inicial de la misa nos congregará, nos ayudará a formar parte de la asamblea litúrgica, en lo cual Jesús se expresa haciéndose presente. Él preside esta liturgia que trataremos de celebrar plenamente de pie para recibir a Padre Edgar Torres, que dirige Casa Cristo Redentor. El Señor nos ha invitado a compartir en su mesa. El Señor nos ha invitado a compartir en su mesa el pan de la vida y la sangre divina que nos nutre y alimenta. El pan de la vida y la sangre divina que nos nutre y alimenta. Hermano, Él te ha llamado, si su invitación aceptas. Hermano, Él te ha llamado, si su invitación aceptas. Tendrás pan de vida y la sangre divina que nos nutre y alimenta. Tendrás pan de vida y la sangre divina que nos nutre y alimenta. En el santo sacramento Jesús va llamando a las puertas. En el santo sacramento Jesús va llamando a las puertas, dando el pan de vida y la sangre divina que nos nutre y alimenta. Dando el pan de vida y la sangre divina que nos nutre y alimenta. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la esperanza, que por la acción del Espíritu Santo nos llena con su alegría y con su paz, permanezca siempre con cada uno de ustedes. Estimados hermanos, seguimos caminando junto a Jesús en este espacio en el que vamos viendo cómo Él obra, cómo Él actúa, cómo nos llama y cómo nos convoca. Hoy, al descubrir en el horizonte de las diferentes tempestades que pueden llegar a nuestra vida, miremos cuáles son nuestras tempestades internas que se convierten en pecado y no nos permiten descubrir que Dios siempre está despierto para acompañarnos en medio del dolor, de la tristeza, de la desesperanza y de la frustración. Miremos nuestra vida, miremos así nuestras decisiones y en un momento de silencio reconozcamos sinceramente nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios amoroso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. 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 Cristo, ten piedad.
En este día nos encomendamos, como todos los sábados, a la intercesión de nuestra Madre, para que nos ayude también junto con Jesús, como nuestro perpetuo socorro, para que nos acompañe en todas nuestras realidades y así podemos, confiando en Jesús, mirándola a Él, mantenernos firmes en nuestra decisión de seguirle. Oremos. Dios nuestro, elegiste el seno virginal de María como digna morada de tu Hijo. Concédenos, con su ayuda, participar con profunda alegría de esta celebración. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Hay cosas que humanamente no admiten perdón, sobre todo cuando el mal lleva circunstancias realmente agravantes y dañinas. Pero para Dios todo es tiempo de gracia y de perdón, y Dios perdona a David. Escuchemos. Lectura del segundo libro de Samuel. En aquellos días, el Señor envió a Natán a David. Entró Natán ante el rey y le dijo: había 2 hombres en un pueblo, uno rico y uno pobre. El rico tenía muchos rebaños de ovejas y bueyes. El pobre solo tenía una corderilla que había comprado. La iba criando y ella crecía con él y con sus hijos, comiendo de su pan, bebiendo de su vaso, durmiendo en su regazo. Era como una hija. Llegó una visita a casa del rico y, no queriendo perder una oveja o un buey para invitar a su huésped, cogió la cordera del pobre y convidó a su huésped. David se puso furioso contra aquel hombre y dijo a Natán: vive Dios, que el que ha hecho eso es reo de muerte. No quiso respetar lo del otro, pues pagará 4 veces el valor de la cordera. Natán dijo a David: ¿eres tú? Pues bien, la espada no se apartará nunca de tu casa por haberme despreciado, quedándote con la mujer de Urías elitita y matándolo a él con la espada amonita. Así dice el Señor: yo haré que de tu propia casa nazca tu desgracia. Te arrebataré tus mujeres y ante tus ojos se las daré a otro, que se acostará con ellas a la luz del sol que nos alumbra. Tú lo hiciste a escondidas, yo lo haré ante todo Israel en pleno día. David respondió a Natán: he pecado contra el Señor. Natán le dijo: el Señor ha perdonado ya tu pecado, no morirás. Pero por haber despreciado al Señor con lo que has hecho, el hijo que te ha nacido morirá. Natán marchó a su casa. El Señor hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David y cayó gravemente enfermo. David pidió a Dios por el niño, prolongó su ayuno y de noche se acostaba en el suelo. Los ancianos de su casa intentaron levantarlo, pero él se negó, ni quiso comer nada con ellos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Oh Dios, cría en mí un corazón puro. Oh Dios, cría en mí un corazón puro. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Renuévame por dentro con espíritu firme. No me arrojes lejos de tu rostro. No me quites tu Santo Espíritu.
Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Devuélveme la alegría de tu salvación. Afiánzame con espíritu generoso. Enseñaré a los malvados tus caminos. Los pecadores volverán a mí. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Líbrame de la sangre, oh Dios, Dios Salvador mío, y cantará mi lengua tu justicia. Señor, me abrirás los labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. La tradición ha visto siempre en la barca el símbolo de la iglesia. Si Jesús está, esta es nuestra barca, porque no le despertamos con nuestra fe robusta y con nuestro optimismo esperanzado. De pie, escuchemos atento el Santo Evangelio, antes cantemos el aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único. Todos los que creen en Él tienen vida eterna. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. y con tu espíritu. El anuncio de la buena noticia según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Un día, al atardecer, dijo Jesús a sus discípulos: vamos a la otra orilla. Dejando a la gente, se lo llevaron en barco, como estaba. Otras barcas lo acompañaban. Se levantó un fuerte huracán y las olas rompían contra la barca hasta casi llenarla de agua. Él estaba a popa, dormido sobre un almohadón. Lo despertaron diciéndole: Maestro, ¿no te importa que nos hundamos? Se puso en pie, increpó al viento y dijo al lago: Silencio, cállate. El viento cesó y vino una gran calma. Él les dijo: ¿por qué son tan cobardes? ¿Aún no tienen fe? Se quedaron espantados y se decían unos a otros: ¿pero quién es este? Hasta el viento y las aguas le obedecen. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hemos escuchado la palabra de Dios y nos ha llenado de paz y de amor. Hemos escuchado la palabra de Dios y nos ha llenado de paz y de
Hoy se nos muestra un horizonte de vida en el que, si coincide con la realidad que estamos viviendo en este tiempo, creo que es una pura coincidencia. Descubrir hoy en el Evangelio que la realidad de la tempestad siempre nos acompaña. Pero hoy, en lugar de preguntarnos quién duerme, como lo dice la lectura de hoy, que ponen el sueño bajo la persona de Jesús, hoy como pueblo, como comunidad de fe y como creyentes, debemos de realmente hacernos conscientes. ¿Quién duerme? ¿Jesús o tú y yo? Tú y yo estamos dormidos ante la posible acción de un Dios que puede transformar el horizonte de nuestro vivir. Estamos dormidos en la confianza de aquel que puede gestar de ti un nuevo testigo suyo en medio de la adversidad en la que vivimos como pueblo. ¿Te estás disponiendo a ser como Jesús, aquel que se levanta con la confianza en el Dios de la vida, de que la realidad puede ser distinta cuando Él es el centro de nuestro caminar y está despierto? Cuando miramos el horizonte de nuestra vida, y más que nada en este texto, descubrimos de alguna manera con profundidad que Dios actúa, que Dios siempre toma partido por aquellos que le aman, que Dios siempre obra por el bien, procurando que en el entorno en el que vivimos se suscite espacios de fe, de esperanza y sobre todo de confianza en que su acción siempre va a estar disponible en la medida que levantemos nuestros ojos y confiemos en Él. Hoy es importante descubrir esa realidad. ¿Cómo miro a Jesús? ¿Y quién es Jesús y cómo cuento a Jesús en mi vida? Sé que normalmente vemos la barca como esa experiencia de la iglesia y la comunidad que está dentro de ella, que acompañada con Jesús vendría a ser la iglesia. Pero hoy miremos esa barca como en lo que nosotros vivimos, que es nuestra vida. ¿Y quiénes están en nuestra barca? ¿Y qué posición ocupa Jesús en nuestra barca? Si es realmente que la dirige, la conduce a puerto seguro, o está simplemente en ella, pero en una ocupación de dormir. Pero tú eres el que le ha asignado esa función en tu vida. Dios nunca duerme. Dios siempre está atento. Y Dios siempre procura de que el bien sea la que nos conduzca al puerto seguro de encontrarnos con Él y hallar así nuestra felicidad en plenitud, que es Él. Pero quien decide que esa realidad de Dios acontezca en ti, acontezca en mí y suscite ese bien de la felicidad que Dios nos quiere regalar en nuestro día a día, es nuestra decisión, nuestras opciones y más que nada nuestra confianza, que hoy se llama fe. Cuando ponemos nuestro horizonte de vida y nuestra mirada en otras realidades que no son Dios, nos suscita o nos pasa lo que podemos ver hoy en la primera lectura. Cuando no vivimos bajo el don de la obediencia, interesante hoy, la identificación de la acción de la calma, del accionar de Jesús por medio de su palabra, invitar al silencio, invitar al callarse, todo sucede. Y hoy, cuando no dejamos que las voces que nos conducen por otro camino, que no es el que nos lleva a puerto seguro, que no es el camino que Jesús nos indica, no es a cumplimiento de la voluntad de Dios, y centramos nuestra mirada en las realidades que deben de ser silenciadas y calladas, y le damos nuestra vida y ponemos en esas situaciones como las que manejan nuestra barca, nos va a pasar la experiencia de la tempestad que hoy se nos ilustra en el Evangelio. Y hoy nos queda más que claro y evidenciado en la primera lectura. Cuando el rey David, en lugar de cumplir su responsabilidad como rey y estar acompañando a sus tropas en el frente, está muy plácidamente viviendo en su palacio y viendo lo que no tenía que ver. Y no silenciando y no callando aquello que no era lo que Dios, en el proceso de vida que estaba teniendo, le invitaba a obedecer. Y en lugar de ocuparse de los asuntos en los cuales él había sido coronado y para lo cual era su función, puso sus ojos en otra realidad ulterior que estaba fuera de sus funciones, y al poner su vida al servicio de lo que debía de ser silenciado y callado, descubrimos la tempestad.
que no solamente pone en riesgo su vida, sino que se paga con la vida del fruto de aquella acción que no era válida, porque no se estaba dando bajo los contextos y bajo la experiencia de la fe y de la obediencia a Dios. Eso es lo que significa hoy la tempestad. Y hoy es un día de hacer un examen profundo de nuestra vida y de descubrir realmente a qué le estamos dando cabida en nuestra vida. Si estamos dejando que la voz de Dios sea la que se manifieste, o estamos dejando que esa voz se acalle para que otras voces ocupen el protagonismo que ha de ser siempre el protagonista, Dios el que hable. Miremos nuestra vida. ¿Qué voces están hablando? ¿A qué voces le estamos prestando más atención? Y si esas voces realmente nos están conduciendo a que la experiencia de Dios calme nuestras realidades, o estamos poniendo nuestra escucha en aquellas cosas que en lugar de traernos la paz que Dios nos quiere regalar, traen turbulencia, traen problemas que podemos decir en bochinches, malentendidos, envidias cochinas del diablo y todas esas realidades posibles que se pueden dar en el horizonte humano cuando escuchamos lo que no tenemos que escuchar, cuando enmergamos nuestra vida en lo que no tenemos que ponerla en servicio del Señor, y por eso es que vivimos un proceso de tempestad. Y los resultados profundos que estamos viendo es definitivamente unos resultados que nos llevan a la desconfianza de lo que Dios ha puesto en ti y que Él ha confiado en ti para ser reflejo suyo en este hoy que nos invita a ser sus testigos. Y muchas veces nos pasa eso. Nos ocupamos en otras cosas. En lugar de muchas veces vivir en la barca de la iglesia, espacios de paz, porque lo escuchamos a Él, nos centramos en el silencio de su escucha, de su encuentro, guardamos silencio para que Él se manifieste, encontramos escenarios de división, encontramos escenarios de maltrato, encontramos escenarios de mucho dolor, que en lugar de gestar un espacio de paz en el seno de nuestras comunidades, lo que gestan son espacios de total incoherencia con la vivencia de aquel que nos llama para hacer la calma en un mundo en tempestad. Somos continuadores de procesos de perdición. Somos continuadores muchas veces de procesos que llevan a desdibujar el proceso del reino de Dios que quiere acontecer hoy cuando tú y yo nos abrimos al cumplimiento pleno y total de la voluntad divina. Y cuando no abrimos nuestra vida a eso, viene la tempestad, viene la duda, viene la desesperanza. No significa que nosotros no dudemos, todos dudamos en algún momento. Pero son momentos que nos permiten a nosotros optar. Las crisis muchas veces le oímos. No queremos que lleguen las crisis a nuestra vida. Pero las crisis son las oportunidades para nuevamente decirle sí al Señor. Las crisis son la oportunidad más clara de poder de alguna forma evidenciar que aquel que muchas veces que pensamos que duerme está despierto. Simplemente está con sus oídos dispuestos a escuchar nuestro sí para que aquello que nosotros queremos que nuestra voluntad se junte con la de Él se haga vida. Él está atento a nuestro sí. Él está atento a nuestra disposición. Él está respetuosamente esperando que nuestro corazón, alma y ser se abra a Él para que su obra acontezca en esta tierra. Pero muchas veces restamos a ese proyecto que Dios sí nos confía. Y en lugar de depositarnos en Él, reina en nosotros la cobardía y la falta de fe. La falta de fe no viene porque seamos débiles. La falta de fe viene, como nos dice el Papa Francisco, cuando nos hacemos autosuficientes y nos olvidamos que somos criaturas, cuando nos olvidamos que somos sus hijos, cuando nos olvidamos que Él obra, cuando nos olvidamos de que Él nos acompaña, cuando nos olvidamos de que Él es nuestro creador. Y cuando vivimos el horizonte de la autosuficiencia, hacemos que Dios duerma, porque ocupamos nosotros con nuestras decisiones, con nuestros talentos,
y con todas esas otras realidades, la posición que solo puede llenar y ocupar Dios en nuestra vida. Y es el horizonte más profundo de la perdición y de la tempestad en la esencia humana. Cuando se usurpa el lugar del Dios, de la vida. Cuando se usurpa el lugar del Dios del amor. Cuando se usurpa el lugar del Dios de la misericordia y la esperanza. Es tiempo, más que nunca, de poder mirarnos y mirar con confianza al Dios que se refleja en nuestro hermano, que se refleja en nuestra oración, que se refleja en la Eucaristía, que se refleja en los sacramentos, que se refleja en el pobre, en el necesitado y en aquel que se deja tocar por el Espíritu para hacer respuesta de Dios, para saciar y calmar el dolor. Hemos de descubrir a Dios en la sencillez. Hemos de descubrir a Dios no en el poder, en las realidades que muchas veces entendemos como magníficas. Porque lo magnífico de Dios no son en las cosas que se hacen o que se parecen magníficas, sino la obra magnífica de Dios se suscita en los escenarios en donde esa realidad magnífica no tiene ni cabida ni expectación humana que ocurra. Dios suscita la maravilla. Dios suscita su acción. Dios suscita su reflejo. Miremos en nuestra vida cómo está nuestra barca. ¿Cómo está nuestro vivir? ¿En dónde estamos navegando? Y si realmente donde estamos navegando son en los lugares que Dios me invita a que navegue. Si estoy navegando con el capitán que me conduce a fuentes de vida nueva. Si me estoy dejando llevar y dejarme encontrar allí donde Dios me invita a que sea su reflejo, que sea su mensajero, a pesar de que sea llevar un mensaje difícil, como le tocó al profeta Natán, de invocar la incoherencia, de invocar la injusticia, el maltrato, el abuso del poder, el egoísmo, la lujuria y todo lo que podemos sacar de la acción de David. Miremos realmente a qué escenarios estamos navegando y si realmente están escenarios que no son espacios en los cuales Dios se manifiesta, debemos de tomar acción. Debemos de volver al Señor. Debemos de mirar con confianza y dejarnos cuestionar por Él. Y que el cuestionamiento que Dios nos haga en nuestra vida no es reclamando, sino todo lo contrario. Hagamos las preguntas de Dios, el mapa que nos lleve a Él. Hagamos de las necesidades de Dios que nos muestra ante la sensibilidad del Espíritu que toca nuestra vida, a descubrir allí donde Dios cuestiona, donde Dios se manifiesta, qué nuevo y que Dios me manifiesta a mí para poder yo ser siempre custodiado y guiado por el Dios a la otra orilla. Vayamos siempre con alegría a la orilla del encuentro. Vayamos siempre a la orilla de la acogida. Vayamos siempre tras la orilla de caminar juntos. Vayamos siempre tras la orilla de poder construir un mejor mañana en donde reine siempre la paz y donde el mirar esté simplemente custodiado por el amor de Dios. Que Dios nos dé siempre la gracia de poder confiar en Él y que confiando en Él podamos con entusiasmo y alegría descubrir cómo su acción siempre nos acompaña cada día. Que así nos ayude Dios. En este momento, pongamos también a disposición nuestra confianza. Y para poner a nuestra disposición nuestra confianza, debemos de hacer o permitir que Dios sea parte real de nuestra vida y de nuestro accionar. Así que humildemente presentemos al Señor nuestras necesidades y nuestras peticiones para que Él
asuma con entusiasmo el timón de nuestra vida y nos lleve siempre por el buen camino. Por la Iglesia, para que sea dispensadora de perdón y la misericordia de Dios, y en ella todos se sientan acogidos, amados y respetados, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los que, cegados por la codicia y el afán de poder, someten bajo pesados yugos a los más débiles de la sociedad, para que reconozcan su pecado, vuelvan a Dios y sean promotores de la justicia y el desarrollo, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los enfermos, por los que se sienten tentados, por los que sufren sin fe, para que descubran la presencia de Dios en sus vidas y recobren la confianza y la paz, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los que compartimos nuestra fe en esta Eucaristía, para que nos comprometamos a vivirla en medio de nuestros ambientes con renovada ilusión, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por la salud de los sacerdotes, diáconos, religiosas y por Cindy Cortés, Edwin Nevares Santana, familia Nevares Santana, Minerva Blanco, hermanos Sol María y Sol Carmen Báez Marcano, Hermenegildo Marcano, Mili Rivera, Pedro Luis Vélez, Lidia Lizaldi, Fela Rosario, Tomasa Román, Víctor M. Resto, Ángel Gabriel Rodríguez, Canda Flores, José L. Rivera y esposo, Gertrudis Falcón y esposa, Pozo, Luisa Maldonado, Roberto López, Águedo Reyes, Cabero Ramos, Inés Hernández, Virgen Cardona, esposo Sánchez, familia Carmona Colón, Silvia Maldonado, Wilfredo Figueroa y Lidia Santiago, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por el eterno descanso de sacerdotes, diáconos, religiosas, y por Roberto Figueroa Carrasquillo, Marcelina García Aguada, Luis Roberto Evangelista, Julio Rodríguez Martínez, Carmen Canales Díaz, Esther Colón Valentín, Florentina Flores Fonseca, José Eres Sáez Marcano, Hortensia Marcano, Enrique González Delgado, José Rosario Doncheo, Rafael Pepo Álamo, María Dolores Lola, Víctor M. Hernández, y en acción de gracias por los favores recibidos a San Judas Tadeo, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nuestros amigos y amigas de Teleoro, cuyas intenciones y peticiones han sido colocadas junto al sagrario, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Padre de amor y de misericordia, acoge en tu infinita bondad estas oraciones que presentamos a ti por Cristo nuestro Señor. No solo el vino y el pan te venimos a ofrecer, queremos darte algo más, te entregamos nuestro ser, como lo hizo María, que tu mensaje escuchó.
Oremos, hermanos, para que trayendo al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre todo amoroso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Acepta los dones de tu pueblo, Señor, en la memoria de Santa María siempre Virgen. Ella te agradó por su pureza y en la humildad concibió a tu Hijo, nuestro Señor, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Padre misericordioso y Dios fiel, porque nos diste como Señor y Redentor nuestro a tu Hijo Jesucristo. Él siempre se mostró misericordioso con los pequeños y los pobres, con los enfermos y los pecadores, y se hizo cercano a los oprimidos y afligidos. Él anunció al mundo con palabras y obras que tú eres Padre y que cuidas de todos tus hijos. Por eso, con los ángeles y todos los santos, te alabamos, te bendecimos y cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, que nos está en el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Santo eres, en verdad, y digno de gloria, Dios que amas a los seres humanos, que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Bendito es, en verdad, tu Hijo, que está presente en medio de nosotros, cuando somos congregados por su amor. Y como hizo en otro tiempo con sus discípulos, nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Por eso, te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo para que santifique estos dones de pan y de vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, la víspera de su pasión, en la noche de la última cena, tomó pan, te bendijo, lo partió y se lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, te dio gracias y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por todos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío.
Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos su muerte, proclamamos su resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo tu Hijo, nuestro Redentor, a quien por su pasión y muerte en cruz llevaste a la gloria de la resurrección y lo sentaste a tu derecha, anunciamos la obra de tu amor hasta que Él venga y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición. Mira con bondad la ofrenda de tu iglesia, en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo, que se nos ha confiado, y concédenos que por la fuerza del Espíritu de tu amor, ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Lleva a tu iglesia, Señor, a la perfección en la fe y en el amor. Por nuestro Papa Francisco y nuestro obispo Roberto, con los demás obispos, presbíteros y diáconos, y todo el pueblo redimido por ti. Abre nuestros ojos para que conozcamos las necesidades de los hermanos. Inspíranos las palabras y las obras para confrontar a los que están cansados y agobiados. Haz que podamos servirlos con sinceridad, siguiendo el ejemplo y el mandato de Cristo. Que tu iglesia sea un vivo testimonio de verdad y libertad, de paz y justicia, para que todos los hombres se animen con una nueva esperanza. Acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la paz de Cristo y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dales la plenitud de la vida en la resurrección. Y terminada nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo. Y allí, con Santa María, la Virgen Madre de Dios, San José, su castísimo esposo, con los apóstoles y los mártires, San Alfonso, el beato Carlos Manuel, y en comunión con todos los santos, te alabaremos y te glorificaremos por Cristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén, 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 Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, y nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Redentor Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Como hijos de Dios, intercambiemos ahora un signo de comunión fraterna.
Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz, Señor, danos la paz, Señor, danosla. Este es Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la mesa del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden siempre para la vida eterna. Amén. Invitamos a nuestros hermanos y hermanas televidentes a hacer la siguiente comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que real y verdaderamente estás presente en este augusto sacramento. Y por defender esta verdad, daría gustosamente mi sangre y mi vida. Yo te amo con todo mi corazón, porque te amo me pesa haberte ofendido. Ven a mi alma, haz morada en ella. Yo te abrazo, amor mío, y me doy todo a ti. No permitas que jamás me separe de ti. Qué bello es poder ver a todos en comunión.
Oremos. Señor y Dios nuestro, te pedimos que cuantos hemos recibido el alimento espiritual, a ejemplo de la Virgen María, te sirvamos siempre en tu iglesia y experimentemos el gozo de tu amistad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hoy necesariamente tenemos que orar y agradecer a Dios por estos hermanos que nos acompañan en este día como batadores emergentes en medio de la dificultad que vamos viviendo de salud. Así que muchas gracias por su disposición, por su tiempo y más que nada por cuidarse, por estar con nosotros. Y les exhortamos a todos que se mantengan siempre cuidándose. Sabemos que el amor es grande, pero nuestra barca necesita también quien ayude a Jesús a llevarla. Y para poder llevar a Jesús, acompañar a Jesús, tenemos que estar sanos en la salud física, porque la salud espiritual, ese se encarga. Pero que de alguna manera tenemos que nosotros también garantizar ese espacio. De alguna forma también, pues, en Casa Cristo, como ustedes muy bien saben, le invitamos para el 18 al 20 de febrero, que tenemos el encuentro de retiro de parejas, y del 25 al 27, para que aquellos que tengamos unos problemas con la barca en la infancia, allí en Sanando Mi Niño Interior, pueden vivir la experiencia para que Jesús sea el que acompañe nuestras heridas del pasado, específicamente de la etapa de la niñez, para que podamos vivir siempre y siguiendo con disposición y alegría, aunándonos a los mejores esfuerzos de la iglesia para poder servir más y mejor. Así nos ayude Dios siempre con esa gracia de poder acompañarnos y hacernos conscientes de que Él es quien orienta nuestros pasos. Con esta lógica y desde este mismo espíritu nos disponemos a recibir la bendición del Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios amoroso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. La alegría del Señor sea su fortaleza. Pueden ir en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Feliz y bendecido día para todos. Igualmente.